Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. El resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú ha sido una de las grandes noticias de los últimos días. Para hoy estamos grabando esta entrevista el miércoles 9 de junio a las 3 de la tarde, hora de Caracas. Ya se habla de más del 99% de las actas escrutadas y se mantiene la victoria de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Yair Sibel. Él es un investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. También es periodista, estuvo por aquí en Venezuela con la multiestatal Telesur. Y bueno, estuvo en Perú durante la primera vuelta, antes de la primera vuelta. Y por eso queremos preguntarte, Yair, ¿cómo ves este resultado? Si crees que permitirá el status quo peruano y global que está involucrado en este resultado también, que Castillo gane las elecciones finalmente y que tome posesión. Bueno, Clodovaldo, muchas gracias. Un gusto estar en contacto con ustedes, con la Iguana y con todo Venezuela. La realidad es que hoy, como decías, a día miércoles, es 70.000 votos la ventaja que le lleva el profesor Pedro Castillo a Keiko Fujimori. Una ventaja que con todas las proyecciones, incluso de las actas impugnadas, y considerando que esas actas impugnadas sigan el porcentaje de Lima, que fue el distrito donde mejor le fue a Keiko Fujimori, así y todo no le alcanzaría a la candidata de derecha para ganarle al maestro rural. De hecho, la diferencia de 70.000 votos parece escueta, pero es el doble casi de la diferencia que obtuvo Pedro Pablo Kuczynski contra Keiko Fujimori. Recordemos que en 2016 el balotaje en Perú se resolvió solo por 40.000 votos. Y una pregunta que vos traías que es muy interesante es si el statu quo, el establishment peruano, le permitirá a Pedro Castillo gobernar el país. La realidad es que para eso hay que analizar un poco las alianzas que pudieron concretar ambos, ¿no? Mientras Keiko Fujimori logró concretar una alianza con todo el empresariado limeño, con toda la clase política, con las distintas expresiones en las que fue la derecha, que fueron 5 listas distintas de derecha a las elecciones. Incluso se reencontró con su hermano Kenji, con quien estaba muy distanciada por la sucesión de su padre, y con los hijos de Vargas Llosa, el histórico rival de Alberto Fujimori. Esa es una alianza. Y por el otro lado, la alianza del profe Castillo, que logró unir a campesinos, a agricultores, a ronderos, que son esta especie de autodefensas populares que surgieron en el momento del conflicto entre Sendero Luminoso y el ejército, pero que también logró incorporar dos o tres sectores muy interesantes, que son los empresarios regionales, que son empresarios que no son los empresarios de Lima y los empresarios que más se beneficiaron del neoliberalismo, y también sectores evangélicos y de la iglesia. Y respecto a tu pregunta, lo que yo entiendo es que con un Congreso en contra, con el poder económico en contra y con el poder político en contra, si Pedro Castillo no avanza en una Asamblea Nacional Constituyente, le va a ser imposible gobernar el Perú con estas reglas del juego. Y tiene dos opciones: o lo van a terminar corriendo por las malas, o lo van a terminar abrazando por las buenas, como hicieron con Ollanta Humala. Recordemos que cuando ganó Ollanta Humala se decía que iba a ser el Chávez peruano, ¿no es cierto? Que iba a ser una transformación de fondo en favor de los humildes. Bueno, finalmente Ollanta Humala terminó adaptado al sistema neoliberal y creo que son las dos opciones de Pedro Castillo. O va a una constituyente y transforma de raíz el Perú, o se adapta al sistema como hicieron con Ollanta Humala. Justamente te adelantaste un poco a una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que tiene que ver con esto. El sistema constitucional de Perú pareciera estar diseñado para la inestabilidad, pareciera estar diseñado para que cualquier congreso derroque al presidente o para que el presidente disuelva el Congreso. Entonces, se prevé que con esta situación yo enfrente un cuadro muy difícil que solamente podría ser resuelto por la vía de un cambio estructural de la Constitución, ¿no? Que es lo que tú has estado planteando. Es así, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, hay dos elementos interesantes. Uno, que esta es la constitución del propio Fujimori. Esta es la constitución de 1993, que fue la que garantizó un proceso en Perú que fue de 30 años de crecimiento sin redistribución.
Esa es la economía peruana hoy, una economía que crece para unos pocos, mientras los grandes volúmenes de población está condenada a la marginalidad. Y no es en vano que a Pedro Castillo le haya ido tan bien en la sierra. Sacó más de 80% en toda la zona sur, más combativa. Pero volviendo a lo que preguntabas, el sistema político peruano tiene una característica que no es ni un presidencialismo ni un parlamentarismo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, como bien vos mencionabas, Clodoaldo, sucede que si se unifican bancadas minoritarias, pueden vacar, pueden deponer al presidente que eligió la mayoría. Algo que en nuestros sistemas más presidencialistas sonaría muy antidemocrático, ¿no? Es la unión de las minorías para deponer la voluntad popular, si se quiere. Y algo que es muy novedoso que está pasando ahora mismo es que el Congreso peruano, que había sido elegido para un periodo extraordinario de solamente un año, se arrogó la posibilidad de convocar a un nuevo periodo legislativo y ahora está discutiendo algunas enmiendas constitucionales. Algo a lo que hay que ponerle un ojo muy de cerca porque va a pegar de lleno en la sucesión presidencial y en una hipotética reforma constitucional. La verdad es que el sistema político peruano es muy complejo y muy inestable. No en vano, el año pasado tuvieron 3 presidentes en una semana. Así es. Yair, un elemento importante en esta campaña electoral, sobre todo para la segunda vuelta, fue el tema de la venezolanización, el tema que implícitamente es un tema de macartismo, ¿no? El tema del anticomunismo, el antisocialismo, el sembrar el miedo a los sectores populares respecto al fantasma del socialismo, del comunismo. Uno pudiera decir que fracasó porque Keiko Fujimori perdió, pero si observamos con un poco más de reposo, estuvo a punto de ganar y prácticamente cuadruplicó su votación con respecto a la primera vuelta. Entonces existe ese elemento, está allí sembrado muy profundamente y pudiera tener efecto en estas posibilidades de cambio constitucional que podría plantear Castillo ya en el gobierno. Sin duda, hubo algo muy fuerte que fue una campaña del miedo y de hecho se apeló mucho al terruqueo. Terruqueo es una palabra que para los que no somos peruanos nos suena raro, pero quiere decir asociar a cualquier idea de izquierda como terrorista, como de sendero luminoso. Entonces el que alza un poquito su voz pidiendo un sistema de salud más justo es terrorista. Y esta práctica del terruqueo se expandió terriblemente en esta segunda vuelta. Algunos datos interesantes, traías el tema de Venezuela. Uno, no sé si pudieron verlo, pero llegó a Perú el benemérito Leopoldo López a advertir sobre los peligros del comunismo. No le sirvió a Keiko Fujimori. Segundo, se corrió una fake news, una falsa noticia de que Pablo Iglesias estaba en el Sheraton de Lima. Se armó una protesta de gente de derecha frente al Sheraton de Lima, donde obviamente que no estaba Pablo Iglesias. Pero ¿a qué voy con esto? La campaña macartista contra el comunismo fue uno de los elementos aglutinantes de Keiko Fujimori, que le permitió unificar a toda la derecha política y también le permitió avanzar sobre la base del miedo contra el presidente Castillo. Y 2 datos más que te traigo respecto a Venezuela, la relación Perú-Venezuela. En Perú hay una gran masa de migrantes venezolanos, ya que Pedro Pablo Kuczynski propició el Grupo de Lima y trajo sin ningún requisito a un montón de migrantes venezolanos. Nosotros con CELAC hicimos algunos de los focus group y había en la sociedad peruana una xenofobia muy grande respecto a los venezolanos, algo que es muy extraño, por ejemplo, tanto en Venezuela como en Argentina, donde hay comunidades grandes de migrantes peruanos, ¿no es cierto? Bueno, también es verdad que Perú no es un país acostumbrado a recibir migración, sino que es históricamente un país acostumbrado a expulsar migrantes. Entonces, sí, la campaña del miedo atravesó el país, pero creo que tuvo mucho más efecto sobre las clases medias urbanas que sobre toda aquella gente que no tiene tanto que perder, ¿no es cierto? Y que realmente apuesta por un cambio de fondo. Y te doy un último dato de color, que es que durante la primera vuelta se le acusó mucho a una candidata, Verónica Mendoza, de estar vinculada a Venezuela, de estar vinculada al chavismo, ¿no es cierto? Y Verónica Mendoza moderó un poco su discurso en relación a Venezuela
y finalmente, una hermosa paradoja, terminó ganando el partido de Pedro Castillo, cuyo líder, Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, es abiertamente chavista, abiertamente madurista. Así que bueno, las contradicciones de la vida, finalmente me parece que le salió el tiro por la culata a la derecha peruana. Justamente quería preguntarte, Jair, para que nos orientes un poco sobre cuál es la ideología real de Castillo, porque, bueno, a Castillo lo estamos conociendo en el mundo. De hecho, se comenta mucho que cuando ganó la primera vuelta ni siquiera había fotos de él en las grandes cadenas informativas estadounidenses, ¿no? Pero con toda esta campaña que se hizo contra él, mucha gente piensa que Castillo es un comunista, un miembro de Sendero Luminoso, un terrorista o un chavista madurista. ¿Cuál es realmente la ideología de Pedro Castillo? Bueno, la realidad, Clodovaldo, es que sigue siendo una incógnita. Lo que es verdad es que él es un sindicalista de base popular, de origen muy humilde, campesino. Eso son todos hechos objetivos de la realidad. Después es una persona que tiene una mirada estatista, de izquierda, de avance del Estado sobre sectores estratégicos del país, y que tiene algunas diferencias con el discurso más, el discurso de género, ¿no es cierto? Es un tipo que no está abiertamente de acuerdo con el aborto o con la educación sexual. Eso tiene ahí algunas complejidades para entender su perfil también, pero es una persona que sin duda representa a los maestros, que sin duda representa a los sindicatos y que sin duda representa al Perú plebeyo, con todo lo que eso quiere decir, digamos. En el Perú plebeyo también entran las iglesias evangelistas, ¿no? Que quizá uno las encuadraría con una línea de pensamiento más conservadora. En el Perú plebeyo también entran los empresarios regionales, que quizá no tienen los mismos intereses que los pequeños agricultores, pero que se van representados por Castillo. Yo creo que si tuviéramos que describirlo ideológicamente, es un líder nacional popular de izquierda, con un partido que es Perú Libre, que sí es un partido marxista, es un partido más doctrinario, más programático. Vamos a ver también qué pasa con esa tensión, ¿no?, entre el líder político y el partido, que, valga el señalamiento, es un partido joven también, es un partido que nació en 2007, desde la región de Junín, una de las regiones más golpeadas, más pauperizadas del Perú. Pero lo que sin lugar a dudas es una certeza es que es un líder nacional popular, de izquierda, y veremos qué puede llevar adelante en un país tan complejo como el Perú. Ya para finalizar, Jair, quisiera que habláramos un poco de la incidencia de este resultado, si se concreta pues, como se espera, en el escenario latinoamericano. Se sabe que bueno, Perú ha sido la sede del Grupo de Lima, aun cuando otros presidentes han sido quizás más beligerantes respecto al gobierno de Nicolás Maduro, que el propio Perú, pero Perú es la sede, es el emblema, el nombre de su capital, este grupo. ¿Qué pasará ahora con esta estructura que se había edificado para luchar contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, me parece que es una pregunta muy interesante, Clodovaldo, porque lo que hace es dar pie a la discusión sobre un nuevo ciclo de integración regional, un potencial nuevo ciclo de integración regional. Cuando surgió el Grupo de Lima, tuvo su auge con Bolsonaro en Brasil, incluso con Yanine Áñez en Bolivia, con Macri en Argentina, con un Piñera en su esplendor en Chile y claramente con el gobierno de Perú como anfitrión de todo esto. Ahora en Argentina ganó el peronismo, en Bolivia apabullantemente volvió a ganar el MAS, en Chile se aprobó una reforma constituyente muy por izquierda, Colombia, el histórico paladín de la derecha más paramilitar, está en una crisis tremenda, 2 reformas, la sanitaria y la tributaria, que se tuvieron que dar para atrás, casi 5 ministros que tuvieron que deponer su puesto, y en medio de todo esto, el cambio de signo en Perú. No es vano que Pedro Castillo haya cerrado su campaña con 2 saludos interesantes, uno del Pepe Mujica y otro de Evo Morales. Quiere decir que hay muchas incógnitas en torno a Castillo, pero hay algunas certezas. Su realineamiento con ideas de integración regional, progresistas, populares, nacionales, por izquierda, creo que es una de las certezas que podemos tener. Y el otro tema es que
probablemente se venga una nueva etapa de integración regional, lo cual es muy interesante porque es una nueva etapa que no parte de cero, sino que tiene su acumulado en el proceso que encabezaron Chávez, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales, y que encuentra una nueva instancia, con deudas pendientes, pero también con nuevas agendas. Entonces me parece que un hipotético triunfo de Pedro Castillo en el mismo año que Chile elige presidente y un año antes de que vote Colombia, abre unas alamedas de esperanza para el futuro de América Latina. Resta ver si esto es cierto o es una expresión de deseo, pero por lo menos va a ser una Latinoamérica un poco más justa que la que vimos los últimos años. Bueno, le doy las gracias a Yair Cibel por haber estado con nosotros. Él es investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, también periodista, ex miembro del canal multiestatal Telesur aquí en Caracas. Y le doy las gracias igualmente a Emilio Laperuta por la asistencia en la producción y en la parte técnica. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya tiene 163.000 seguidores. Y si le dan a la campanita van a tener los avisos de estas entrevistas y de todos los demás programas de nuestra parrilla, empezando por el de nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela, desde donde sea, todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Será entonces hasta la próxima vez.